hermanos, y continuemos con el tema que hemos estado tratando, Mateo capítulo 11, durante algunos domingos, que tiene que ver con aprender a evangelizar. Así como lo hizo el Señor Jesucristo, de manera honesta, de manera muy honesta, debemos de aprender a evangelizar. Uno de los más grandes evangelistas de toda la historia se llama el Señor Jesucristo, hermano. ¿Qué manera tan grande tenía de evangelizar a la gente? Y usted y yo debemos de aprender, porque usted y yo, hermanos, estamos llamados a predicar el evangelio. Para eso Dios lo ha llamado a usted, para salvarlo, para darle vida eterna y para que usted predique el evangelio. Usted no está en una escuela como obrero en una escuela ni como profesor en una escuela. Usted está en una escuela como misionero del Señor. Usted no está en un lugar trabajando simplemente por ganarse el pan de cada día. Usted está allí como misionero del Señor y no se le olvide eso. Porque si usted está allí simplemente como un profesor, usted está perdiendo el tiempo. A eso no lo llamó el Señor a usted. Usted y yo, donde quiera que vayamos, tenemos que ir como misioneros. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en una institución educativa y yo me di de cuenta que Dios me había enviado allí como misionero. Allí casi cubría todo el pueblo, lo cubrían allí porque iban representantes de todo lugar. Allí iban los árabes, allí iban italianos, allí iban de todos allí. Y tuve el privilegio de predicarles el evangelio a algunos árabes. Hice amistad con algunos y les llegué a predicar el evangelio y les llegué a regalar folletos y les llegué a regalar hasta libros árabes. Porque yo no estaba allí simplemente para ganar. Estaba allí con muchas situaciones que el Señor me mandó, hermano. Una, la principal, a predicar el evangelio. Y ¿sabe cuál fue la segunda? A servir. Usted está en aquella escuela para que sirva. Usted tiene que estar pendiente del niño que no tiene zapatos, del niño que no lleva cuaderno porque no tiene cuaderno, del niño que no tiene lápiz. Usted tiene que estar pendiente allí del niño que está siendo maltratado. No para denunciarlo quizás, pero sí para ir a hablar con el representante y decirle: miren, hemos visto al niño que ha ido algunas veces con moretones, con esto y con esto otro. ¿Qué es lo que está pasando? De manera amorosa, para ayudarlos allí. Entienda, hermano, y colóquese eso, que usted ahora es un hombre redimido o una mujer redimida por la sangre y usted está para servir al Dios vivo y verdadero. Y el que ama a Dios, óigase bien, hermanos, no es de labios, no es de labios, de boca. En el mundo entero, de boca, la gente ama al Señor. De boca, pero no de hecho. ¿Sabe que con la boca se hacen muchas cosas, verdad que sí? Yo recuerdo que mis hijos con la boca nos hacían a nosotros un edificio, a mi esposa y a mí, con la boca. No sé si más adelante no lo hagan, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero uno con la boca hace muchas cosas. Pero el problema está en los hechos. Los hechos, hermanos.
No es por jactarme, líbreme el Señor de eso, pero yo allí en la cantina se la tenía abierta a los niños que tenían profundas necesidades económicas. En aquel tiempo, en este tiempo no se puede, porque en este tiempo con $3 no se le puede abrir la cantina a un niño. Pero en aquel tiempo yo le abría la cantina a los niños más pobres. Y cuando llegaba la quincena, yo pasaba por donde la señora de la cantina preguntando, recogiendo la cuenta. Y decía, no, los niños consumieron tanto. Señora Vicenta, páguese. Y pendiente del niño, ¿por qué no fue la semana? Y muchas veces me encontré que el niño no fue porque los zapatos se le terminaron. Y yo tenía que salir corriendo en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, a ver cómo hacía para conseguirle zapatos al niño. ¿Sí nos estamos entendiendo? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es ser un bueno para nada. He pasado por casas de hermanos en la fe, con semejantes huecos al frente de la casa, que caen carros y motos y el más vale se alegra. No puede haber un hueco al frente de la casa de un redimido por la sangre de Cristo, hermano. Que se haga en un impío, pero no en un redimido por la sangre de Cristo. Porque si no tengo cómo taparlo, lo tapo, así sea con tierra o con piedra, pero lo tapo. Y ese es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es una relación profunda con el Dios Altísimo. Vertical, con el Rey de Gloria, y horizontal. La relación que tengo con el Dios Altísimo, vertical, yo la tengo que demostrar de manera horizontal. ¿Cómo? Con mi diario vivir, con la gente. ¿Cómo usted va a decir o yo voy a decir que yo amo a Dios cuando yo no amo a la gente, hermano? Que los veo todos los días. Alguien dijo esto y dijo: el que no ama a la iglesia no se meta a mentiras, ese no ama a Dios. Un hombre o una mujer que ama a la iglesia, que ama a Dios, ama también la iglesia. Por eso se congrega, por eso busca de Dios, se reúne con sus hermanos a clamar a Dios por quizás los niños que están padeciendo hoy de hambre, quizás por los niños que están padeciendo y las personas que están padeciendo de problemas de salud. El que ama a Dios ama también la iglesia. El que ama a Dios también ama a los demás. ¿Cuántos cristianos a veces con mentira en la cabeza, llenos de mentira, hermano? A veces tenemos mentira en la cabeza que nosotros mismos nos hemos creado. Ay, creo que amo mucho a Dios, pero no amo a los demás. No, hermano. El que ama a Dios también ama a su hermano, lo dice en Primera de Juan, ¿verdad que sí? Y a la gente, hermanos, a las personas. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, no es una religión. Y el Evangelio es el Señor Jesucristo y el autor del Evangelio.
Los seres humanos siempre se han inventado una excusa para ser indiferentes ante el Señor. Para ser indiferentes ante el Señor. Menosprecian al Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo menosprecian? Con su indiferencia y con excusas. Anoche le pasé una invitación a alguien diciéndole que lo invitaba hoy a la iglesia. Que lo invitaba. Vamos a adorar al Dios que hace salir el sol para todos. Al Dios que te da la vida, al Dios que te ha dado la fuerza hasta hoy. Y le argumenté varias cosas para ver si le movía el corazón o el Espíritu Santo le movía el corazón. ¿Y sabe qué me contestó? Tengo que salir a buscar una casa, estoy comprando una casa, tengo que salir a buscar. Excusa. No puede venir aquí 2 horas y luego salir a buscar la casa. ¿Cuántas horas le van a quedar para salir a buscar la casa? Y así hay cristianos. ¿No quieren venir 2 horitas a recibir palabra de Dios, a adorar al Rey de Reyes, al que les da la vida, al que le da la lluvia para que las plantas den su fruto? ¿Qué tal si el Señor parara la lluvia por 3 años? No había vacas, no había cochinos, no había burros y no había quién sabe qué cuántas cosas. La mortandad sería grande. No había pasto, las plantas no darían su fruto. Pero qué irracionales somos. Irracionales. Me cuenta un hermano que en una oportunidad él dijo que no iba a la iglesia. Y la esposa se vistió y vámonos. Allá hoy no voy a ir, estoy como malo, amanecí como malo, le dijo. Excusa, hermano. Y resulta que después que la esposa se fue, una mujer de fe, la tengo reconocida como una buena mujer cristiana. Después que se fue, le comenzó un dolor. Y camine para allá, y camine para acá, y tome esto, y el dolor más le arreciaba, hermano. Malo se puso. Y no hallaba a quién llamar para que le dieran algo. Y me cuenta él que se metió al cuarto y le dijo: Señor, perdóname por mentiroso. A mí no me dolía nada. Fui un mentiroso. No fui con mi esposa honesto y contigo no fui honesto. Y le dijo tantas cosas al Señor. Y la misericordia de Dios vino sobre él y le pasó el dolor. Dice que otro día no quiso ir a la iglesia. Cristianos resabiados como muchos que habemos, ¿verdad? Y no quiso ir a la iglesia. Ese otro día el pastor fue a la casa de él. Le dijo: hermano, ¿qué le pasó que no lo vi ayer por la iglesia? Y le dijo: pastor, no me dio la gana de ir. No me dio la gana de ir. ¿Cómo, hermano? Y usted no tiene reparo para decir esas palabras así. Y le dijo: pero pastor, ¿usted quiere que yo le meta mentira a usted? No fui porque no me dio la gana. Tenía los pies bien, estaba bien, tenía salud. No me dio la gana de ir. Qué sinceridad, ¿verdad? Oigan, hermanos,
Dios está en primer lugar. Después salimos a buscar casa. Mire, hermano, es más, estamos en una temporada en la que usted quizás tiene un negocio y usted necesita vender sus productos, ¿verdad? Bueno, usted viene, se congrega, comparte con los hermanos y luego va y se abre su negocio, ¿verdad? Pero primero está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amor por Él y mi amor por mis hermanos. Excusas. Los hombres y los seres humanos, o los seres humanos inventan siempre una excusa para ser indiferentes ante la palabra de Dios, ante el Señor Jesucristo. Y lo vimos en Lucas capítulo 14, del 15 al 24, vimos cuáles son las excusas. Vimos que el Señor está haciendo una invitación para recibir la salvación, para recibir el banquete de la salvación. Esa invitación la hace el Señor. Pero ¿sabe qué hicieron los hombres con la invitación? El primero dijo, el Señor le dijo, ya la mesa está servida. Hermano, la mesa está servida para la vida eterna, para la salvación. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre bendita, la mesa está servida. Si una persona no es salva es porque no quiere venir a lo que es Cristo. Pero en Cristo tiene salvación y tiene vida eterna y tiene eterna. La primera excusa fue es las propiedades. La primera excusa para la gente no venir a los pies de Jesucristo y para no congregarse en las propiedades. La segunda excusa que vimos, las ocupaciones. Las ocupaciones. Y la tercera excusa, las relaciones sentimentales. No, me llegó mi mamá. No, porque mi mamá es demasiado de católica. Y a mí me criaron así. La tercera excusa es los problemas sentimentales, el matrimonio y las relaciones sentimentales. ¿Sabe usted, hermano, que los judíos se creían demasiado buenos para inclinarse ante las enseñanzas del Señor Jesucristo, para aceptar a Cristo? Ellos se creían demasiado buenos para creer a un Mesías a los que ellos llamaron y dijeron que era satánico. Y ante un profeta a los cuales ellos dijeron que era demoníaco. Ya lo vimos. No voy a repetirlo porque ya lo vimos. Así son los que se creen supuestamente buenos. ¿Saben cuál es el otro impedimento para que los hombres y mujeres vengan a los pies de Cristo? Creerse supuestamente buenos. Alguien que se crea aparentemente bueno jamás vendrá a los pies de Cristo, hermano, porque no tiene la necesidad de Cristo en su vida. Eso es para los malandros, eso es para los asesinos, eso es para esto otro. El evangelio es para los que se creen también supuestamente buenos. Supuestamente buenos. Porque la Biblia dice que no hay bueno, pero ni siquiera uno. Es más, ¿sabe cómo dice allá en Job, capítulo 15?
y el capítulo 25 de Job, dice que usted y yo somos como gusanos, somos como una lombriz de tierra, somos unos arrastrados delante de Dios. Usted y yo no tenemos nada bueno. Si hoy quizás usted y yo tengamos algo bueno, es porque Cristo lo puso en nosotros el día que vino a los pies, que vinimos a los pies de Él, que Él nos llamó, que nos rescató. Pero no hay nadie bueno. Y uno de los grandes problemas, dijimos, que eran las excusas. La indiferencia, dijimos primero. Segundo, las excusas. Y tercero, creerse supuestamente bueno. Por eso la gente no viene a Cristo, hermano. No viene arrepentido a los pies de Jesucristo. Vamos a ver el versículo 19 de Mateo 11, que fue en el versículo que quedamos. Estamos viendo cómo Jesús presentó de manera honesta el Evangelio. Y usted y yo tenemos que ser honestos a la hora de presentar el Evangelio, hermano. Porque ¿sabe qué? Que hoy la mayoría de las iglesias no están presentando el Evangelio de manera honesta. ¿Sabe qué le están diciendo a la gente? Venga a Jesucristo que todos sus problemas se le van a arreglar. Si usted viene a Cristo, usted va a ser bendecido, prosperado y va a andar en victoria. Y por eso muchos cuando usted le pregunta ¿cómo está? No, bendecido, prosperado y en victoria. Y no se han ganado ni a uno para Cristo y dicen que andan en victoria. No es para eso, hermanos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerda que yo he vencido al mundo. Los cristianos tendremos aflicciones. Y usted y yo no hemos venido a los pies de Jesucristo para que Él nos dé. Hemos venido a los pies de Jesucristo porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y porque usted y yo somos unos gusanos, como lo dice Isaías. Y usted y yo necesitamos vida eterna y salvación. El perdón de nuestros pecados, ser reconciliado con el Dios Altísimo para tener vida eterna. Lo demás, Él lo va colocando por añadidura, quizás nos bendiga. Y sí, Él está dispuesto a bendecirnos. Pero esa no es la motivación principal de un hombre o una mujer que viene a los pies de Cristo. La motivación principal es que es un pecador y que ha ofendido a Dios. Veamos el 19. 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y quedamos en la última parte. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué le están diciendo al Señor Jesucristo? El Señor es demoníaco, es Satán. Al profeta Isaías le dijeron que era demoníaco, al Señor le dicen que es satánico. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Subraya esa parte ahí. ¿Qué quiere decir el Señor con esto al final? Que el tiempo es el que se va a encargar de demostrar si Juan y Jesús eran satánicos. Eso es lo que le está diciendo cuando cierra ese versículo ahí. El tiempo es el que se va a encargar de demostrar si Jesús, si Juan el Bautista era demoníaco y Jesús era satánico. O si los satánicos, o
si los satánicos son los que rechazan a Jesucristo. ¿Quiénes serán los satánicos? Jesús, Juan el Bautista, o los que rechazan a Cristo. El más sublime dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y lo tuvimos como azotado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesucristo? Para darte perdón, para darnos salvación, para darnos vida eterna, y la gente lo rechaza. ¿Quién es el Satán? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Con esa palabrita, con esas frases, el Señor lo que está diciendo es: el tiempo se va a encargar de decirte quién fue. ¿Sabe? Un día tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Y sabe qué le va a decir al Señor al que lo rechazaron? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Quién será el satánico entonces? Qué terrible declaración. Qué terrible declaración. ¿Quiénes son? ¿Sabe, hermanos? La sabiduría humana es corrupta, es corrompida. Hacen acusaciones falsas. Contra los que predican el Evangelio y contra el Señor Jesucristo. Pero los que creemos en el Evangelio, los que hemos creído en lo que Cristo hizo por nosotros y nos hemos considerado pecadores, arruinados, que necesitamos de su obra expiatoria, tenemos la sabiduría de Dios. Los que rechazan a Cristo tienen la sabiduría del mundo. La sabiduría que viene del mundo. Pero nosotros tenemos la sabiduría que viene de lo alto. No la terrenal, porque la terrenal es carnal, es diabólica, sino la sabiduría para la salvación de la vida eterna, que la cual se encuentra en Cristo. ¿Cuánto deseáramos que los hombres obtuvieran esta sabiduría? Algunos se creen tan sabios. Dicen, saben libros y libros y libros, pero no conocen ni siquiera un versículo de la Biblia. Y saben tanto y tanto, pero bíblicamente les sale serrucho. Sabiduría carnal, sabiduría terrenal, sabiduría diabólica. Pero los sabios y entendidos resplandecerán como la luz de la aurora, dijo el Señor. Los que han sido sabios para buscar y venir arrepentidos a los pies de Cristo y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. La gente inventa razones para rechazar a Cristo, para burlarse de Cristo y para burlarse de los predicadores. En estos días alguien venía de un entierro y se paró a conversar conmigo, y estábamos conversando y comencé a predicar el Evangelio, y lo que hizo fue burlarse de mí. Burlarse. ¿Qué hace el Señor cuando la invitación a arrepentirse es rechazada? ¿Qué hace el Señor Jesucristo
cuando Él extiende su invitación a arrepentirse y la gente la rechaza, a creer en Él, ¿qué hace el Señor? Vamos a Mateo 11, a ver qué hace el Señor. Cuando la gente rechaza la invitación a venir arrepentido a los pies de Él y a buscarle a Él, ¿qué hace el Señor? Cuando lo rechazan, dice así, Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentidos en silicio y ceniza. ¿Qué hace el Señor cuando los hombres y mujeres rechazan el Evangelio, rechazan la invitación de Él al arrepentimiento? Lo ignoran y buscan sus propias excusas y se creen buenos en sí mismos. Él demuestra la ira de Él. Hermano, aquí vamos a encontrar la ira del Cordero. Aquí desde el versículo 20 vamos a encontrar la ira del Cordero a los que rechazaron la invitación. La invitación del funeral y la invitación de las bodas. ¿Se recuerdan? Entonces Él le toca quedar toda su ira. Toda su ira. Aquí encontramos al Señor Jesús enojado. Un enojo santo por parte del Cordero. Es una palabra griega muy fuerte, hermanos. Él denuncia las ciudades en las cuales Él había hecho la mayoría de sus milagros. Él aquí hace una acusación contra las gentes a los cuales Él había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Qué es lo que el Señor les dice? Lo que el Señor les dice es: a mayor verdad, entre más se exponga la verdad, mayor sería el juicio. Óigase bien, hermanos. Entre mayor se exponga la verdad, mayor será el juicio. Parece en la Biblia que en la Biblia hay diferentes tipos de castigo en el infierno. De mayor a menor. O de menor a mayor. Entre más usted les ponga el Evangelio a alguien y este rechace a Jesucristo y muere en sus pecados sin haber reconocido lo que Cristo hizo en la cruz, mayor será el castigo para él. Hermano, mayor será el castigo para un hijo nuestro si muere, tanto a veces que ha oído el Evangelio y se le ha expuesto. Mayor será el castigo para él, porque más ha rechazado el Evangelio. Entre mayor se le predica el Evangelio a alguien, entre mayor se exponga la verdad del Señor Jesucristo, mayor será el castigo. Voy a decirles algo aquí. Algunos se han amparado en este versículo. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo han oído? Sí.
Es decir, que si tú crees, todos tus hijos van a ser salvos. No, hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Sabe usted? Hace algún tiempo, en una ciudad, una muchacha se mató como a las 3 de la mañana, hija de un pastor, que estudiaba en una universidad. Hija de un pastor se mató borracha en un carro junto con otros y encontraron cerveza ahí y encontraron que la muchacha andaba tomando. Se mató ahí. Era hija de un pastor. Después oí los pastores predicando allí en el velorio y diciendo tantas cosas. No, hermano, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Olvídese usted, no disfracemos la cosa. Hijo de un pastor con tantos años en el evangelio. Aquí, en esta ciudad, se mataron hace ya algunos años unos hijos de unos cristianos que andaban por una fiesta. No sé si ustedes se recuerdan eso. Quizás andaban hasta tomados. ¿Dónde está la promesa? Eso no es lo que la Biblia enseña, hermano. Si no os arrepentís, dice la Biblia, todos pereceréis igualmente. Nuestros hijos se tienen que arrepentir y se tienen que entregar su vida a Cristo, porque el evangelio no es por herencia. Usted le puede dejar al hijo en la casa, usted le puede dejar un caballo, pero la salvación usted no se la puede dejar. Él tiene que recibir a Cristo en su corazón y reconocer que es un miserable pecador y que sin Cristo está perdido. Así que usted tiene que buscar a Cristo, arrepentirse y reconocer a Cristo en su corazón. Quizás ellos tengan la protección nuestra porque nosotros vivimos orando por ellos y clamándole al Señor por ellos, y tengan nuestra protección espiritual a través de nuestras oraciones con nuestro Dios. Pero eso no significa que es la salvación. ¿Se recuerdan los hijos de Elí? Los hijos de Elí eran el sumo sacerdote, pero eran perversos y el Señor los mató. Los hijos del profeta Samuel, creo que era Samuel también, y Samuel era un profeta, un gran profeta. ¿Sí me están entendiendo? Ay, hermanos, no te dejes engañar. No, mi hijo es cristiano, porque él va conmigo a la iglesia. Mire, uy, no es tan cristiano. ¿Cómo conoce usted la mata de yuca? ¿Cómo conoce usted la mata de mamón? Porque su fruto es mamón, ¿verdad que sí? ¿Cómo conoce usted un cristiano? Un hombre o una mujer que se ha arrepentido y tiene a Cristo en su corazón, en su vida. Por el fruto. Muchachos que nunca los ve usted leyendo la Biblia. Muchachos que nunca los ve usted orando. Oiga, hermano, el que es cristiano ora. Tiene comunión con su Dios Altísimo. No se para como los animales, sino que antes de tirarse de la cama da gloria a Dios y tiene comunión con su Dios y comunión con las Escrituras. Porque el que es cristiano honra a Dios, honra a su Dios, lo honra. Honra a Cristo, lo que hizo en la cruz, honra a Cristo. Y el que es cristiano honra al Espíritu Santo, y el que es cristiano honra la palabra. ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces no se deje meter mentiritas. Ay, no sé, el hijo mío es. Ore por su hijo para si no se ha convertido, se convierta. Dios tenga piedad de él y lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y permita que no se pierda, que no muera en tinieblas.
que es chicha tenemos que decirle chicha, y a lo que es limonada tenemos que decirle limonada. No, oré mucho por mi papá. Miren, mi papá ya es cristiano y cada rato anda borracho. ¿Sí? Hermanos, mayor castigo, dijo el Señor Jesucristo. Él no está hablando aquí de una ciudad, no está hablando de los edificios. Él está haciendo una acusación contra la gente que vive en estas ciudades. Por eso dice así, versículo 20: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían, ¿qué cosa? Arrepentidos. ¿Se da de cuenta que son personas? A las que está hablando no son a paredes, a las personas que vivían en la ciudad, a los cuales el Señor les ofreció salvación, les ofreció vida eterna, pero no quisieron, no se quisieron arrepentir. Y entonces tendrán que enfrentar la ira del Cordero de Dios. La ira. ¿Sabe, hermanos, que a mayor exposición de la palabra de Dios, más agrava la culpabilidad de la gente delante de Dios? Miren lo que dice Romanos 2. No pierdan la cita, vamos a Romanos 2. Romanos 2, denle más adelante, usted se va a encontrar con Romanos 2. Porque entre más se ponga la verdad del Evangelio, agravará la culpabilidad de la persona a la que uno les ponga el Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesora. Es decir, como cuando usted tiene una alcancía y va echándole $1. Usted está haciendo ¿qué allí? Atesorando. Le predicaste el Evangelio, le predicaste hoy, le predicaste mañana, le predicaste pasó mañana. ¿Sabe qué está atesorando la persona? Ira. La ira del Cordero. Atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Para el día de la ira y de la revelación. ¿De qué cosa? Del justo juicio de Dios. Ese juicio será justo, hermano. Es como cuando usted le dice al hijo, póngase los zapatos, hijo, porque te van a dar un trompezón. Ya, no quiso. Ponte los zapatos, hijo, porque estás trabajando en lugares donde pueden haber espinas. No quiso. Y le vuelves a decir y no quiso, y le vuelves a decir y no quiso, y de repente fue y se metió una espina. Eso es justo. ¿Y sabe por qué es justo? Porque usted le advirtió y él no quiso. Entonces es justo. ¿Sabe, hermano? Cuando usted trabaja con una guaraña y usted le vuela algo aquí en un ojo, eso es justo. ¿Se ríen conmigo? Estás trabajando con la pulidora y le vuelve una esquina en un ojo, eso es justo. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros hemos sido advertidos de que ellas botan esquina y que las guarañas botan pedazos. Ya ha sido advertido que una persona debe usar protección cuando está guarañando.
Y después si le cae en el ojo no vaya a estar llorando. Cuando estás fumigando necesitas protección, porque el viento le trae el veneno y esos venenos se los chupa el pulmón cuando lo inhala. Entonces andas con una tos de enfermo, eso es justo. No quisiste usar protección, así que no vaya a llorar. Vaya a llorar al valle. ¿Es así? ¿O no? Te dicen que tienes que usar el casco y no lo quieres usar. Te gusta andar con la cabeza para arriba y para abajo sin casco. Y te caes y te rajas. Eso es justo. Porque ya las autoridades te han advertido, es más, han hecho hasta campaña. Campañas han hecho. Ponte el cinturón, ponte el casco. Ponte el cinturón, ponte el casco. Y no quieres, eso es justo. Así es que vaya a llorar al valle si mañana algo le pasa en la cabeza. Es así. Están contentos, ¿verdad? Es justo, porque bastante se le advirtió de que Jesús había muerto por él en la cruz y de que Jesús estaba dispuesto a perdonar sus pecados, a darle salvación, a darle vida eterna. Entonces es justo la ira de Dios sobre él porque no quiso. Se negó. No quiso. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos el próximo domingo y por este mismo lugar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra bendita, por tus ricas misericordias que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres claro en tu palabra gloriosa. Gracias por amarnos y ayudarnos a entender y darnos la fe necesaria para creer en lo que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos en Jesucristo. Porque tú hablas a nuestra vida, porque tú nos amas. Y todo lo que nos dice a través de tu palabra es porque tú nos amas. Pues tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento. Danos a nosotros sabiduría para presentar el Evangelio como tú lo presentaste, con honestidad. Y no estar presentando un falso evangelio a la gente, por favor, Dios amado. Hoy te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas su vida, que bendigas sus entradas, sus salidas. Que aquellos de nuestros hijos, aquellos de nuestras hermanas, aquellos de nuestros tíos, aquellos de nuestras tías, nuestros padres, sobrinos, nueras, yernos, y hoy todavía están en tinieblas, y que se les ha predicado el Evangelio, pero que han rechazado lo que tú hiciste en la cruz por ellos. Arrepentirse. Por favor, te rogamos que en tu misericordia soberana no los dejen morir perdidos. Hoy te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido pues que bendiga a mis hermanos, que les guarde de todo mal y que guarde sus entradas y salidas y que supla lo que haga falta en cada uno, que solo tú sabes qué es lo que hace falta en cada uno, lo suplas conforme a tus riquezas en gloria. En Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias.